días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, pues vamos a comenzar. Y siempre me gusta comenzar con algo gracioso. Así que ahí tienen un hombre que pues cambia de giro laboral y se empieza a trabajar de taxista. Entonces se sube el taxi, sube a ¿cómo se le llama? Como a un cliente, y va manejando, le dice dónde, o sea, a un cierto lugar largo, no era un lugar cercano, y pasa un buen rato en silencio, va manejando, y de pronto el cliente le pone la mano aquí, como con la intención de darle una indicación, aquí me bajo, le pone la mano aquí, y ya había pasado como media hora de viaje, y de pronto le pone la mano ahí, y el taxista voltea y se mueve, y vira, y casi choca, y afortunadamente no pasó nada. Y el cliente se espanta y dice, ¿qué le pasó, amigo? ¿Qué le pasó? Se iba a desmayar. Dice, no me vuelva a hacer eso, por favor. Dice, ¿pero qué cosa hice? Dice, pues le puso la mano en el hombro, y eso que tiene de mano. Dice, pues es que le voy a confesar algo, hoy es mi primer día de trabajo como taxista. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿En qué trabajaba antes? Dice, pues era chofer de una funeraria, 25 años de chofer de una funeraria. No me vuelva a hacer eso, por favor. Que la muerte le tocaba. El muerto se levantó y le puso el hombro ahí. Bien, ¿yo soy? Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. De verdad, me sorprende cómo está metido el pensamiento mágico y las absurdeces que llegamos a hacer. ¿Qué lleva ahí? ¿Qué lleva ahí? En esta escena, ¿qué tiene el pastor? Porque es un pastor en una iglesia de Estados Unidos. ¿Qué tiene? Una víbora. Está orando por una mujer, pero tiene una víbora en las manos, una serpiente. ¿En algún pasaje dice que tenemos que orar con una serpiente en la mano? No. Pero en algún pasaje dice acerca de las serpientes. ¿Dónde? Dice la escritura que hollaremos o pisaremos serpientes y escorpiones. La escritura habla acerca de Pablo, que no le hizo nada a la serpiente que picó. Como en 3 pasajes habla acerca de las serpientes y que la serpiente no tiene ningún favor, ningún poder sobre nosotros, y que el demonio, el diablo tomó figura de serpiente, pero Dios la venció. Y entonces, este es un ritual evangélico, pero con un pensamiento mágico, muy arriesgado, por cierto. Cuando uno ve los documentales, a varios pastores pues les han picado las serpientes, y pues casi han estado en riesgo de muerte. Pero hay iglesias en Estados Unidos que oran con una serpiente ahí. Se ha hecho documentales donde inclusive la misma música y los rituales de la música, duerme a la serpiente, y ya que terminó la alabanza, entonces hacen esto. ¿Y aquí qué hay? Un rosario. Un rosario. ¿Y para qué ponen los rosarios o los escapularios en los retrovisores de los coches? ¿Para qué? Son sus salud. ¿Para qué? Son amuletos de la suerte. ¿Cuál es la implicación de traer un rosario? ¿Para qué sirve? Como es Para que no se accidente, ¿no? Seguro. Una protección. Una protección. Entonces, la abuela le puede regalar un rosario, un escapulario a su hijo, a su nieto, y ya le está confiriendo poderes mágicos.
así lo está creyendo el ser humano, Sí. ¿no? Ese fue el rosario de mi abuelo, ¿eh? Es como un tótem, ¿no? Es como un tótem, pero es algo religioso. No estamos hablando de un Buda en este sentido, o un cuarzo. Es una cruz, ¿no? ¿Y para qué se utiliza el rosario? Para rezar. Para abrir las Eso, puertas del en ese cielo. sentido, no tendría nada de malo. Pero el rosario es como cuando es el novenario, hacen rosarios, porque abren las puertas del cielo para que el alma no quede sin dirección, sino que... Al margen de las implicaciones del rosario, pudieron haberlo llevado a Chalma y haberlo rociado con agua bendita, y entonces eso le confiere un poder extra. Pero estamos hablando de actos, vamos a hablar de actos, de rituales y de objetos dentro de la vida religiosa. Para aclarar, en principio, necesito hacer la diferencia entre religión y cristianismo. Religión es toda la serie de ritos, costumbres y actos que el hombre tiene que hacer para llegar al corazón de Dios. Entonces, mucho del pueblo católico lo que va a hacer, pues es, se va a ir de rodillas a la basílica, va a atravesar los cerros de Zempoala para llegar a Chalma, van a echarse 2 o 3 días caminando, durmiendo en la intemperie, con los pies hinchados, toda una serie de actos, ritos, costumbres que la gente tiene que hacer para llegar al corazón de Dios. El cristianismo es todo lo que Dios tuvo que hacer para llegar a tu corazón, para llegar a nuestro corazón. Entonces, el cristianismo esencial, porque hay cristianismo religioso y ritual, pero el cristianismo esencial no implica ritos y costumbres. Pablo dice, déjense el reino de Dios no consiste en bebida, ni comida, ni días de guardar. Cuando le está hablando a los de Gálatas, llegan los judaizantes y le dicen, es que no tienen que comer carne de puerco, no tienen que guardar el sábado, se tienen que circuncidar, porque solamente así van a agradar a Dios. Era el concepto judaico original, ortodoxo. Y Pablo dice, yo no les enseñé todas esas cosas. O sea, ¿dónde yo les enseñé que tienen que comer, que dejar de comer, que vestir, que dejar de vestir? El judío religioso les enseñaba que había que vestir de una manera, que hay que reunirse los sábados, que hay que dejar de comer esto, hay que comer lo otro, tienen que circuncidarse los hombres, porque si no, entonces Dios no va a estar contento y no pueden agradar a Dios. El cristianismo lo tuvo que ser Dios para llegar a nuestro corazón. Y en esencia, ¿qué tuvo que hacer Dios? ¿Cuál fue la obra principal que tuvo que hacer Dios para que ahora sea nuestro corazón? ¿Qué fue? Crucifixión y ascensión. Haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Por eso está en nuestro corazón hoy. Por eso estamos aquí hoy. Por eso está el Espíritu Santo. Porque Él envió a su Hijo en sacrificio. Lo que tuvo que sacrificar Dios para estar hoy en nuestro corazón. Y fue su Hijo. Con esto en mente, vamos a tomar un pasaje de arranque. Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Berea era una ciudad, Tesalónica era otra ciudad. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, y quiero traer a colación esto. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Cuando yo digo escudriñaban las Escrituras, quiero enfatizar que Pablo no llegaba como el predicador actual con su Biblia y decía, hermanos, abran su Biblia en tal. Las Escrituras eran rollos. En aquel entonces tener una porción de una escritura no era algo barato. Hoy se puede comprar una Biblia con 30 pesos, con 50 pesos. En aquel entonces no era así. Eran rollos y eran celosamente guardados en las casas.
Y al abrirlos había todo un cuidado, al abrirlos y al guardarlos. Una ocasión estaba predicando en una de las reuniones de hace algunos años y una persona invitada después se acercó conmigo después que terminó la reunión y me dijo, todo estuvo bien, el problema es que usted nunca sacó la Biblia, ¿no? Siempre me he basado en un PowerPoint, antes usaban mucho el cañón, ¿se acuerdan? Sí. Y pongo siempre de referencia y en conclusión un pasaje bíblico. Pero desde su mente religiosa, yo no abrí la Biblia nunca, luego entonces no existe, la predicación no sirvió. No es cierto. No es cierto lo que estuve diciendo. Pablo no llegaba con su Biblia y la abría y decía, abran sus Biblias en tal lugar. Pablo hablaba con autoridad. Porque para Sí. el entonces de Pablo solo existía el Antiguo Testamento. Sí. Y citaba el Antiguo Testamento, pero Pablo no andaba con sus rollos y no llegaba y a ver, permítanme así, entonces en la mesa y sacaba el rollo y dice aquí, no. Eso lo hacían en un momento dado en las sinagogas los judíos. Pablo no hacía eso, pero los de Berea, cuando llegaban a su casa, si Pablo citaba el Éxodo o el Deuteronomio, si Pablo citaba algún pasaje de las Escrituras, de los rollos, ellos llegaban y examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo dijo era verdad. Es decir, así como ustedes están haciendo, a ver, dijo que y agarraban la cita y llegaban a casa y agarraban sus Escrituras y decían, vamos a ver si lo que dijo Pablo es verdad. Porque a partir de un pasaje, Pablo se extendía y decía, así. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Ok. Verso 12. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombre como mujer. Griegos prominentes. Judíos y griegos creyeron. Y no era cualquier griego y cualquier judío. ¿A qué te suena la palabra prominentes? Es que tenían un lugar de autoridad ante la sociedad. Estamos hablando de empresarios, estamos hablando hoy, hablaríamos como empresarios, como diputados, como gente que es de la Canaco, por ejemplo, ¿no? O de los directores de tal o cual institución. Era gente racional. Si algo tenían los griegos era que era gente racional. Ok. ¿Por qué la gente escoge tener pensamiento mágico? Tiene dos ventajas albergar pensamiento mágico. Número uno, se rige por el mínimo esfuerzo y máximo beneficio. O sea, yo voy a hacer lo menos y voy a tener un mayor beneficio. ¿Sí? Hablando de lo que comentamos hace ratito, es muy fácil decirle a alguien, decirle a doña Albina, me espantan, fíjese que tengo 7 ruidos en mi casa, por favor vaya y ore por mi casa. ¿Qué tiene que hacer la persona que le pidió? Nada, porque usted va y reprende y saca el demonio de ahí. Ella tuvo que dejar de leer la Ouija, de hacer hechizos, de dejar de tener la envidia. Poner altares. No, solamente vino, le pedimos a alguien, le pedimos al pastor, le pedimos al líder, al anciano, que venga y reprenda. ¿Qué tuve que hacer yo? Nada. Nada. No, pues solamente yo cuando voy a orar, les digo que, pues, que lean la porción de la Biblia que dice así, con uno y con otro, yo les pongo la Biblia y ya. Ellos tienen una responsabilidad. ¿Sí? Si yo tengo un coche, si yo no tenía un coche y ahora tengo un coche, yo tengo una responsabilidad de darle mantenimiento, de lavarlo todos los días, ¿sí?
de tenerlo en sus servicios, de cambiarle las llantas, de tenerlo al día con los, ahora que las tenencias y todo esto, es mi responsabilidad. Mi sanidad espiritual es mi responsabilidad. Pero bueno, el pensamiento mágico se rige por el mínimo esfuerzo y máximo beneficio. Otro principio es que el pensamiento mágico promete aumentar el grado de control. Y a la mayoría nos encanta tener control de todo. De hecho, nos sentimos muy frágiles si no tenemos controlado las cosas. Déjenme desglosar esto. Mínimo esfuerzo, máximo beneficio. ¿Qué es el pensamiento mágico? Es el acto de explicarse las cosas de la forma más simple y fácil, saltándose el proceso lógico basado en la razón. Dijimos la vez pasada, el pensamiento mágico aparece en los intentos del hombre de explicarse el rayo. Oh, ¿qué es eso? En la noche, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, en el pensamiento mágico, el dios del trueno está enojado y envió señal y necesita sacrificio. Entonces vamos y sacrifiquemos ya. ¿Qué es lo que hacían nuestros antepasados? ¿No? Para calmar, y no ha habido lluvias. ¿Eso qué significa? Que el dios de la lluvia, no sé si se recordarán que era el dios de la lluvia, claro, está enojado. Entonces, ¿qué harían los de Mérida, los de Cancún? ¿Qué harían? Sacrificio. Sacrificio de vírgenes y... ¿Por qué saltarse el proceso lógico? Los debería... ¿Me vas a dar el micrófono? Sí, ¿verdad? Sí, porque la batería seca. Dice la escritura que los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. ¿Qué harían los de Tesalónica? Los pone en contraste, Tesalónica y Berea. ¿Qué harían los de Tesalónica cuando Pablo les predicaba? El hermano Pablo lo dijo. Y ya, lo creyeron. ¿No? Los de Berea, ¿qué hacían? Vamos a ver si es cierto. Los de Tesalónica se ahorraban el esfuerzo. Se lo creo. Pues además, pues el hombre de Dios. Y además lo vimos que sanó a gente. ¿No? Pablo tenía esta autoridad. Le picó la víbora y no lo mató. Es un hombre de Dios. Si lo dijo el hombre de Dios, entonces es cierto. Y no tengo por qué juzgarlo y cuestionarlo. Los de Berea dijeron, no nos vamos a saltar al proceso lógico de investigación y de análisis, así que vamos a las escrituras. ¿Por qué nos saltamos el proceso lógico? Porque el proceso lógico implica esfuerzos mentales de análisis y de investigación. El esfuerzo implica forzar algo. Esfuerzo es forzar algo. Y cuando tú forzas algo, por ejemplo, caminar 3 kilómetros se da con naturalidad, 5 kilómetros, 1 hora en el gym se da con naturalidad. Tienes que forzar algo. Los músculos, eso sí se da cuando tienes medio año, 6 meses, 3 meses ya en el gym o corriendo, entonces se te da con naturalidad caminar 5 kilómetros. Pero si nunca has salido a caminar, al primer kilómetro ya te duelen las piernas. ¿Cierto o no es cierto? Porque estás forzando tus músculos, algo que no está acostumbrado a hacer. Entonces, el pensamiento mágico no te exige esfuerzo. El pensamiento lógico te exige esfuerzo. Te exige análisis, te exige investigación. Pensar duele. Pensar duele.
De pronto estás, la gente quiero pensar también en él, por ejemplo, están aquí haciendo los cálculos de la casa, de la carretera y sobre todo, si no alimenta su cuerpo, si no le da suficiente glucosa, al rato sus neurones están al máximo, ¿no? Y es que ya me duele la cabeza. No he dormido, no he comido bien, entonces me duele la cabeza. Porque pensar duele. Y toda la vida tenemos que estar pensando. Pero el pensamiento mágico dice, pues ¿para qué pienso? Me salto el proceso lógico de la razón. Y creo. Y le doy un tinte mágico a las cosas. Igual que el cuerpo entonces cuando no está entrenado. ¿Por qué la gente prefiere el pensamiento mágico en lugar del pensamiento lógico? Dos cosas. La gente rechaza lo que no entiende. Escúchame bien, la gente rechaza lo que no entiende. Y se inclina por lo que es fácil de entender. Y lo mágico es muy fácil de entender. Lo mágico es fácil de entender. Este cuadro estuvo en la basílica hasta antes de 1895. Este es el cuadro que hoy está en la basílica, el que hoy se expone. ¿Qué falta? ¿Cuál es la diferencia al margen de los colores? ¿Qué falta? La corona. Las La flores. corona y las estrellitas, ¿o qué son? Las Vamos a flores. jugar. Ok. ¿Qué hace falta? Esencialmente le falta la corona. Color. El cuadro, allá del año 1895, por humedad y por hongos, se daña. Donde estaba el cuadro lo cubren, le ponen mantas y dicen que lo van a mandar a retocar y restaurar. Y por unas semanas, meses, el cuadro no estuvo expuesto. Ah, pero lo original. El cuadro original. Ah, ya. Entonces, por ahí tenían otro cuadro, una réplica, en un monasterio, y pues Lo sacaron. lo sacan y lo presentan y lo ponen ahí. La gente notó la ausencia de la corona y pidió explicaciones a las autoridades católicas. Al pintor que le encargaron hacer una réplica se le olvidó un pequeño detalle. Se le olvidó ponerle corona a la Virgen. ¿Y cuál es la explicación que dan las autoridades católicas? Milagro. Un milagro. La Virgen decidió que era demasiado la corona y que la corona le corresponde a Cristo. Y se la quitó. ¡Oh! Qué buena madre. ¿Por qué creyó eso la millonada de gente católica? Por la humildad. De que Pensamiento mágico. El pensamiento mágico se inclina por lo que es fácil de entender. Y los milagros, pues, son más fáciles. Ah, fue un milagro. ¿Sí? Ella decidió que ya no quería la corona. Ay, qué mujer tan noble. ¿Ah? Y ya. Creemos lo que nos conviene creer. Si es mágico, pues es mejor. El pensamiento mágico está infiltrado en la religión como no tienen idea. El pensamiento mágico tiene este atractivo de que solo tienes que aceptarlo. ¿Sí? Yo hace tiempo fui a Cancún, Uh-huh. a las pirámides de Chichén Itzá, Ajá. y ahí se maneja mucho ese pensamiento mágico. Ven nuestros antepasados Sí. creían en dioses, eran piedras Ah, que sí. los tallaban y los hacían como idolitos. Y ahí Sí. cuentan muchas leyendas. Mira, le pedían a este dios, Sí. y yo me voy a pedir una piedra que está Ujú. tallada ahí. No, pues es que este es un dios de no sé qué, este es un dios de no sé qué. Y yo me ponía a debatir ahí con los
con los comerciales. Sí. Y pues mejor digo, no va a salir No, el pues precio. te van a linchar ahí. Entonces, eso es también hay pensamiento mágico ahí, ¿no? Dijo el Papa Bonifacio VII, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Pero si está dentro, sí hay. Y la gente lo cree, ¿no? ¿Qué otra religión dice que fuera de ellos no hay salvación? Los testigos de Jehová. Y lo creen. Pero además lo dijo el Papa, ¿no? Entonces, si el Papa dijo que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, por eso tenemos que ser católicos. El pensamiento lógico diría, ¿por qué? ¿En base a qué lo dice? ¿No? Pero pues para eso, para solucionarle la vida a la gente floja de pensar, está la infalibilidad papal. ¿Qué es la infalibilidad papal? Que lo que diga el Papa no es cuestionable, es ley. El Papa no se equivoca. Ya alguien lo pensó por ti, a ti solo te toca obedecer. Y entonces aparecen los dogmas. Los dogmas no los cuestiones, Obedece. obedécelos. ¿Sí? El control es otra característica del pensamiento mágico. El pensamiento mágico te sirve para controlar ciertas cosas que no sabes cómo y que te gustaría, ¿no? Y entonces el hombre insiste en que a través de ciertos rituales o artilugios puede tener el control de una situación y ser beneficiado por ella directa o indirectamente. Y aquí otro elemento mágico. ¿Para qué se hacen las misas? Para torcerle el brazo a Dios y que entre al cielo. Mi familiar entre al cielo. En una misa yo estoy teniendo control. O sea, no me importa lo que mi pariente hizo y lo que tú has dicho, Dios. Pero con una misa yo voy a hacer que Él llegue al cielo. Haya hecho lo que haya hecho. Haya sido como haya sido, se haya portado como se haya portado, para eso estoy pagando. Y además es una misa que se hizo en Roma. Sí, me costó $1,000,000 pero se hizo en Roma, por el alma de mi santa abuela. Y va directo. Sí. Sí. Allá no hay que entra. En el pensamiento mágico nos gusta tener controladas las cosas. Sí, o como antes que no llovía, vamos a ofrecerle sacrificio para que Dios Así es. mande. Porque ya llueve y ya. Yo hice que lloviera. Hay algunos elementos distintivos en el pensamiento mágico religioso católico. Bueno, ¿para qué tener solo la protección de Dios a través de la cruz? Si puedo tener a Buda, a veces hasta la Santa Muerte. Cuanto más fetiches, cuanto más símbolos mágicos tenga, pues más protección voy a tener. ¿Ah? Y entonces, hay algunos elementos que nos permiten ver muy fácilmente ese pensamiento mágico, ¿eh? Y tenemos un amuleto bendecido. Además es el que cargaba mi abuela. Yo veo mucha gente que trae sus escapularios, un hilito acá y con Su escapulario. Nunca se lo quita, ¿no? No, todo mugroso, pero ahí lo trae. Los rosarios que ya hablábamos, los puede traer un rosario y además traer una cruz. El agua bendita. Rituales para repeler lo malo. Ahorita vamos allá. Pongamos a San Antonio de cabeza y así podemos tener pareja. Y si funciona. ¿Te funcionó? A veces hemos hablado acerca de los libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Son una serie de libros que dicen, ¿y cuál es la diferencia entre una iglesia, una Biblia evangélica y una Biblia católica? Pues la diferencia es muy simple. La Biblia católica introduce ciertos libros, entonces ciertos eruditos de las escrituras se reúnen y disciernen y dicen, estos libros tienen elementos mágicos que no coinciden con el corazón de Dios, entonces los desechamos. La iglesia católica dice, pues nosotros los metemos. Y entonces los mete en su Biblia la iglesia católica, y la iglesia evangélica dice, nosotros no, porque tenemos nuestras bases, porque choca con el pensamiento de Dios.
Entonces, lo que diferencia la Biblia católica de una Biblia evangélica. ¿Sí? Pero veamos elementos mágicos en algunos libros apócrifos. Tobías 6:7. Eso no lo encuentras en nuestra Biblia. Aquí no está Tobías. Pero Tobías. pero agarra una Biblia católica y encuentras Tobías. Entonces, ves, Tobías 6:7. Preguntó entonces el muchacho al ángel: hermano Azarías, ¿qué remedios hay del corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió el ángel: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentada por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. Ahorita la respuesta. Digo, aquí ir a la pescadería, pues comprar corazón y hígado del pez, lo quemamos y pues ya se va. Cuanto a la hiel, untando con ella los ojos de un hombre atacado por manchas blancas y soplando sobre las manchas, queda curado. El pensamiento mágico está centrado en rituales y en objetos. Y en brujería, ¿no? Vamos a dejarlo así, en rituales y en objetos. Estamos hablando de pensamiento. Otro día hablaremos del pensamiento mágico y la superstición. Tobías 4:10 dice, otra aberración: porque la limosna libra de todo pecado, de la muerte, e impide caer en tinieblas. Entonces la gente, por eso da su diezmo, su limosna en las iglesias, cuando va a las parroquias. Porque les han dicho, porque Tobías dice que la limosna tiene el poder de librar de todo pecado, de la muerte. Así que ya lo saben. Móchense, pero a veces no se mochan en su chiquihuite, dice algo, ¿no? Segunda de Macabeos 14:43. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, y eso era una lanotota, las mandó a Jerusalén, no cualquier lugar, las mandó a Jerusalén, para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Esta es la base de las misas. Para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos. ¿Dónde dice la Biblia que sensata que eso? Pero los evangélicos también tenemos nuestros rollos. ¿Han visto el programa de Maratónica en Enlace? Ah, qué bueno que no lo han visto. Pero Enlace es un programa, es un canal cristiano. Y la Maratónica es un programa determinado, donde están ahí los meros chapacludos, muy famosos pastores, iglesias prominentes, muy prósperas. Y lo que te están pidiendo es que tú pactes con Dios, ¿sí? Que tú envíes tu ofrenda, tu semilla, y cuál es el problema que tengas, y entonces habla por teléfono y di: en mi familia están con broncas, ¿sí? Mi trabajo no está viendo ventas. Ay, les van 5,000 pesos para que estén orando por mí. ¿Qué hacen los de Pare de Sufrir? ¿Qué hace el mero chapacludo también? Pues dice: me voy a ir a Jerusalén y yo me comprometo a meter su papelito, todos sus papelitos ahí, me hemos dicho, sus papelitos, y lo voy a meter en el muro de los lamentos. Y voy a estar orando ahí todo el tiempo que sea necesario por sus peticiones de oración que ustedes me van a dar amablemente. Pero por favor háganme llegar su papelito con por lo menos 1,000 pesos, porque el viaje a Jerusalén pues no me va a costar menos de 40,000 pesos. Digo, y no me voy a hospedar en un hotelito pichurriento, ¿no? Me tengo que hospedar en un buen hotel, ¿no? Y entonces yo, fiel ovejita,
voy a decir, sí, aquí están mis $1,000 y eso me va a evadir a mí. Yo no tengo que ir a terapia, consejería, tengo que ir a psicólogo, tengo que modificar mi actitud, tengo que modificar mi carácter, puedo seguirle gritoneando a mi marido, a mi mujer, engañándola, pero Dios me perdona. Pero con esa oración mágica, mi vida se va a resolver. Mi negocio va a vender más. No tengo que ver si preocuparme, y hay ciertos lugares, por ejemplo, restaurantes donde, hoteles donde la higiene es del nabo, la comida, la atención, parece que te hacen un favor en ese lugar. No tienes que modificar eso, tú solamente envía tu petición a la Maratónica para que tu restaurante ahora tenga muchísima gente. Depender de esa oración es pensamiento mágico. La pseudofe. Tenga fe, dice la pseudofe. Dios va a hacer la obra, usted solo sea fiel con su diezmo y no deje de asistir a la iglesia. Usted hágase cargo de su obra y Él se va a hacer cargo de su familia. Y esto le ha arruinado la vida a miles de pastores y a líderes de congregación. Dejan a sus hijos y se van a servir y todos los días están en la congregación, están en la iglesia. ¿Sí? Y lunes de oración, y martes de caballero, y miércoles de dama, y jueves de evangelismo, y viernes de no sé qué, y sábado con los jóvenes, y domingo en la mañana escuela dominical, y domingo en la tarde culto evangelístico, y todos los quiero aquí, y luego se me van a la universidad de la vida, y luego se me van al encuentro, y luego al otro encuentro, y luego, así como los chineros, hay encuentro tras encuentro. ¿Sí? Hermano líder, pero yo, mis hijos, usted deje a sus hijos encargados porque usted hágase cargo de la obra de Dios y Dios ha prometido hacerse cargo de sus hijos. Eso no es cierto. Son tus hijos y tú te haces cargo de ellos. Y si los dejas por estar sirviendo en la iglesia y crecen como verdolagas, no fue asunto de Dios, fue asunto tuyo. Pero el pensamiento mágico te dice que tú te diriges a la obra de Dios y Dios se va a hacer cargo de tu familia. Y eso ha arruinado la vida de muchos pastores. Y no quieren saber sus hijos nada de la iglesia. Desde que mi papá se convirtió y luego mi mamá peor tantito, ya no vamos al cine, ya no vamos no, se acabó. Por la iglesia. Porque está en encuentro, pues encuentro, y luego la universidad de la vida, y luego el curso de no sé qué, y luego el curso de no sé cuándo, y vénganse a orar en las mañanas, y el ayuno, y activismo tras activismo, en un pensamiento mágico. Y la Maratónica, envía tu promesa de fe, pacta ahora con Dios. Y entonces estás viendo el programa de enlace, y todo el tiempo hay. Entonces dice, la música, el ambiente, los testimonios, la hermana fulanita acaba de mandarnos un mensaje de que ya su hijo ya está bien. Por eso tú pacta con Dios, hermano, y entonces tú, ¿qué estás esperando? Agarra el teléfono, marca y di con cuánto vas a pactar con Dios. Porque nada más vamos a estar orando hoy y mañana, ¿no? Es la estrategia como cuando vas a comprar algo, vas a comprar el coche y te dice, ojalá se anime a comprar el coche hoy, a más tardar mañana, porque el lunes ya no le garantizo que le respete ese precio. Y mira que es un buen precio, ¿no? Entonces, tengo que comprarlo hoy o mañana, porque el lunes van a cambiar y con lo de Trump, que el dólar y que... No. Entonces es picarte para que te decidas a hacer eso. Depositar toda tu expectativa y tú no tienes que hacer nada más que pactar con Dios y todo va a ser modificado, vas a vender más, tu hijo se va a salir de las drogas, ¿sí? Tu matrimonio y tu relación ya no van a estar peleando. Eso es pensamiento mágico. El pensamiento mágico resuelve las cosas fácil y sencillo. Con poca participación. Con poca participación.
Una hermana ahí en los fraudes de los... Una hermana también pedía que de a $10, 50, así pedía. Entonces al último todos los de a $1000. Y así estaban pasando. Entonces una da un sobre. Dice, ¿este de quién es? Dice, es mi hermana. Este no vale. Ajá. ¿Por qué? Dice, ahí va el cheque adentro. Ah, va el cheque. Ok, está bien. Ok. Sí, vale. ¿En serio? Así pasa. Ahí va el cheque adentro. No por ser judío, entonces todos los judíos lo hacen, son buena gente y son muy leales a Dios, ¿no? Hace rato acabamos de hablar, ahorita vamos a ir de nuevo al pasaje. Dice, los de Berea eran más nobles, eran más judíos que los de Tesalónica, eran judíos, pero no porque es judío, todo judío es modelo a seguir. Les voy a presentar algunas creencias mágicas judías de cómo atraer y conservar el dinero. Si tú hablas con algunos judíos y te dicen, pues ¿cómo lo has hecho? ¿Y cómo es que tú eres tan próspero? Y ahí te van sus respuestas. Si quieres practicarlas, es asunto A ver, Karen, ¿no? El día de pago, el judío no gasta ni un solo peso. Todo lo recibido debe pasar una noche en tu casa o en tu cuenta bancaria. Entonces, no saques nada el día que te paguen, hasta el otro día. Conserva un billete durante todo el año en tu cartera, porque el billete está cargado de energía positiva y atraerá más dinero como un imán. Entonces el judío siempre va a tener un billete. De hecho, hay gente que todo el tiempo trae un dólar. Ajá. Uh-huh. Sí, yo no, pero sí. Sí, bueno, yo no. ¿Y por qué traes? Ah, es que el dinero trae dinero. Es que el dólar es bendito porque, Vale más. Ajá. pues, está escrito que... Ah, sí, $1. Y porque ponga la escoba siempre con el mango hacia abajo. Ahora sí que para. No, es Mira, abajo, sí, sí. abajo. Alguien me Se dijo, lo pone "Oye, ¿por qué tenedor". tienes la escoba allá afuera? Quítala, ¿no ves que es de mal augurio? Ah, está bien, la voy a quitar. Decía mi papá que si en el camino, en el campo, te topas al chamuco, al charro negro, al caballo del diablo, entonces el machete lo entierras y pones Un sombrero. el sombrero. ¿Ah? Y la víbora también, porque es la víbora del mal, ¿no? Entonces, Ese es el enreda, El tilcuate. Tilcuate, ¿no? En el bolsillo de su ropa, tengan siempre una moneda o un billete. Cuide de nunca tener el bolsillo roto, porque al dinero no le gustan los bolsillos rotos. Se va por ahí, es muy celoso. Así, y no vuelve a llegar a ti. Entonces, siempre ten una moneda. No preste dinero el lunes, ni pidan prestado los martes. Y tampoco devuelvan lo que se les prestó los viernes. Ahorita para la caja de ahorro no sea lunes, ni martes, ni viernes. Eso con los judíos. Pero el anillo de bodas también tiene un simbolismo de pensamiento mágico. Para empezar, ¿en qué parte de las escrituras dice que en una boda se ordena o se sugiere que el pacto se selle con un anillo? ¿Dónde dice? ¿Dónde está? El anillo se convierte en un objeto que intenta asegurar un futuro deseado. La mujer dice, pues no me pediste que me casara contigo, no me diste anillo. Pero ¿por qué tengo que darte un anillo? ¿No? ¿Cuál es la implicación? ¿Y por qué darlo en público? Porque así aseguro tu compromiso de amor eterno. No tengo que hacer nada. Sí. Yo no tenemos que como pareja, yo como mujer o como no tengo que mantener mi cuerpo sano y no dejarme engordar con el segundo chamaco y yo no voy a meter en esas cosas, pero no, pues nada más con el anillo, ya está. Y cuando tengamos problemas yo te voy a decir, te recuerdo que tú me diste este anillo. Ese es un pensamiento mágico, no me puedes dejar. Se ancla a un objeto un compromiso de amor eterno. O
no está bien para que otra mujer al ver el anillo en el hombre sepa que está apartado. Se asegura, es control. Ahora, yo estoy diciendo que no se usa anillo, que te dé el anillo y pum. No, yo no. Nada más. De compromiso y de boda. Ah, No estoy diciendo que esté mal, solo quiero que entiendan que hay un pensamiento mágico ahí. El pensamiento mágico se basa en un objeto y en un ritual. La explicación del pensamiento mágico se va a reforzar con un objeto y con un ritual. ¿Qué tiene esa virgen? En esencia sería la Virgen y Jesús. ¿Qué tiene Jesús en sus manitas? Escapularios. Escapularios. Por eso. Qué conveniente. No, bien. Qué conveniente. Y te los está ofreciendo. Y protección. curiosamente al salir de la iglesia los venden Por supuesto. Sí. ¿Y los compran? y los compran. Y no se te ocurra que te saliste, porque te puedes bañar, pero los escapularios todo mugroso ahí siempre va a estar. Sí, ¿Sí? que ya están vendidos. Y no se te ocurra quitártelo, porque justo en ese día tuviste un accidente. Lavé mi escapulario y no me lo quité. Digo, y no me lo puse de nuevo, ¿no? Todos estos actos religiosos de pensamiento mágico son paliativos en el intento de tener control de aquellas cosas que mucho nos preocupan, como la seguridad para nosotros o para los que amamos. Entonces, como me preocupa que el cachete, cuando se vaya a la guardería o cuando no esté conmigo porque se va al preescolar, ¿y quién lo va a proteger? ¿Y quién lo va a cuidar? Si no estoy yo, que soy su madre, entonces pues le ponemos por su escapulario, su venado de oro, ponerle los cachetes a cachetes, ¿verdad? Entonces, se le confieren poderes mágicos a un objeto. O para controlar ciertas circunstancias. Lo imprevisto. En el pensamiento idólatra, antropomórfico y de varios dioses de no solo de nuestra cultura, sino los romanos, los griegos, es que había un Dios para todo. Y el pensamiento era este. ¿Qué tal si hay un Dios que no lo conocemos y se enoja porque no lo hemos honrado? Por eso entonces tenemos un Dios para todo. ¿Sí? Y por eso al Dios no conocido, ¿no? Y dice Pablo, cuando entra al Areópago, que es todo como el Coliseo, ¿sí? Y ve que hay Dios para todo, y tiene ahí una insignia que dice al Dios no conocido, y les pregunta, ¿y este? Dice, es que qué tal que existe un Dios que no conocemos, pero tienen 50 dioses, sí, pero qué tal si hay uno que no conocemos, y se enoja de que no le honramos. Entonces si un día se enoja y decimos, bueno, no te conocíamos, pero aquí está. Y entonces Pablo se agarra de ahí y dice, pues de este Dios quiero hablarles yo. Y entonces toda la gente se junta y dice, Pablo, este hombre dice que sí conoce a este Dios que nosotros no conocemos. Y les empieza a soltar acerca de Jesús. Después de escucharlo un buen rato, muchos dijeron, ¿estás loco, Pablo? ¿Sí? Ahora, Pablo era un doctor de la ley, o sea, no era cualquier cosa, ¿no? Muchos desconfiaron y se alejaron, dice el pasaje. Pero muchos creyeron en él y ahí estableció una iglesia. Ok. ¿Para qué quedarme con una protección si puedo tener la de Buda y la de Jesús? Durante la semana fui a comer a un lugarcito aquí muy conocido donde se llena y en una hora ya se acabó todo. Ahí, Samuelcito. Y me llamó la atención. Está en las paredes un crucifijo, pero una herradura. Por si no basta con la protección de Jesús para traerte buena suerte al negocio, pues aumentemos de una herradura. Y por si no basta eso, justo en el fogón, que es lo que nos recuerda mucho el hogar materno, el fogón, ahí la leña, y ahí está el comal y la señora haciendo las tortillas. Justo ahí enfrente, como 5 imágenes, 5 santos. Y entonces,
quieres poner tu restaurancito y dices, oh, le está yendo re bien ahí. Y te das cuenta que porque tiene 5 imágenes ahí y tiene cruces con herraduras y mandas a hacer los tuyos. Pensamiento mágico. Pero, pues, ¿para qué los traigo aquí? Y si luego se me olvida, pues mejor me los tatúo. Los búhos también son pensamiento mágico. Claro. Mejor me tatúo. Y hay muchas mujeres que tú ves tatuado aquí la cruz, o aquí, o acá, o aquí. Ahí está la cruz. El pensamiento mágico está muy ligado a un mal manejo de la frustración. Mucha gente está muy obsesionada con la idea de que las cosas deben ser como ella dice y a la hora que lo diga. Y si no funciona así, viene la ira, viene la impotencia y entonces la tendencia es encomendarse a un objeto o ritual mágico para lograrlo. Ya me cansé. Voy a que me hagan la limpia en este momento. Voy a Catemaco. Voy a ir ahora sí, voy a ir de rodillas. Así. No, es que ya no la veo. Ahora sí me voy con los chalmeros. ¿Sí? No hay una revisión de qué hice mal. ¿Por qué no está funcionando mi negocio? ¿Por qué no está funcionando mi relación? ¿Por qué siempre estoy cayendo en el mismo error? No, eso sería pensamiento lógico. Eso pensar, eso duele. Mejor recurro al objeto bendecido, al acto, al ritual que me va a proporcionar lo que yo no tengo. Pensamiento mágico en la Biblia, en personajes muy honrados. Sí, ahí está. Job 1:4. Los hijos de Job, ya alguna vez hablamos acerca de esto, se turnaban en preparar banquetes en sus casas. Dicen versos anteriores que Job era un hombre millonario, era muy rico. Y cuando el dinero ya no es tu problema, puedes hacer las fiestas que tú quieras. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebrara con ellos. Bueno, aquí ya vamos a acerca de eso. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, o sea, no era así de que hoy es Navidad, ¿no? Navidad, Año Nuevo y nos saltamos de fiesta hasta el 2 de febrero, ¿no? Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos en la fiestirri hicieron algo incorrecto, se embriagaron, se echaron un toque o algo y a Dios le molestó. Y dice, esta era una práctica habitual de Job. Es decir, esto lo hacía Job después de cada festín. En el pensamiento mágico, insisto, se centra en el objeto y en el ritual. ¿Qué tenemos aquí? Un ritual y un objeto. ¿Ah? ¿Qué es esto? Es un como El bautizo crucifijo, ¿no? Con el agua bendita. y el crucifijo. Ajá, como un rosario. A ver, pensamiento mágico se centra en el objeto y se centra en el ritual. El problema es que la gente se vuelve esclava del objeto y del ritual. Alguna vez les platiqué de cierta mujer cristiana, de una iglesia cristiana, viene a terapia y así como, ¿cómo está? Le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estuviste la semana? Bien, pero me pasó algo que, muy mal. Le dije, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que se metieron a robar mi casa. Híjole, qué mal, ¿no? Qué mala onda. Pero ¿te pasó algo? Dice, no, gracias a Dios. Pues se metieron a la casa después de que yo salí a trabajar y pues se robaron la computadora y la pantalla y algunos relojes y anillos. Y añade, el problema es que yo tuve la culpa. Le dije, dejaste la casa abierta. Dice, no, es que mira, en mi iglesia, en la iglesia cristiana evangélica, nos dijeron, nos han instruido. Cada que ustedes salgan de su casa, al alejarse,
volteen a su casa y cubran con la sangre de Cristo el norte al sur, el este al oeste, y pidan que los ángeles acampen alrededor de sus bienes. Lo cual en esencia pudiera ser no tan malo, ¿no? Pero entonces le dije, ¿por qué tú tienes la culpa? Dices que llevaba tanta prisa que se me olvidó cubrir con la sangre de Cristo mi casa del norte al sur y del este al oeste, y pedirle a los ángeles que acamparan alrededor de mi casa. Y como no lo hizo, ¿qué crees? Estaba desprotegida. Tómenle para que se le olvide, para que se le quite el olvidadizo. ¿Sabes que hay gente en las iglesias que porque no diezmó, porque no oró, porque no ayunó, porque no fue ese domingo a la iglesia, y eso se los dicen en muchas iglesias, va la mujer, pastora, es que mire que mi matrimonio está mal y yo ya no sé qué hacer y yo quisiera que ustedes... A ver, hermana, a ver, le voy a preguntar algo. ¿Usted se está levantando a orar por su esposo a las 4 de la mañana? No, pues no. ¿Está leyendo su Biblia todos los días? No, pues no. ¿Vino el domingo a la iglesia? No, pues no. ¿Fue al encuentro? No, pues no. ¿Cómo quiere usted que Dios bendiga su matrimonio? Si usted no pone nada de su parte. Entonces, si vengo a la iglesia, si me levanto a las 4 de la mañana, si vengo al encuentro y me voy al discipulado, ya mi esposo me va a querer. Pues claro, hermana, y ahora la va a respetar. Eso es pensamiento mágico. La gente se vuelve esclava del ritual y del objeto. Entonces se crea una codependencia. Entonces ya la gente ya no sabe si su escapulario, y si tuvo un accidente y no llevaba el rosario en el espejo retrovisor, pues por eso le pasó. Luego al margen le aumentan al espejo retrovisor los zapatitos de cachetes cuando estaba chiquito. Sí. Sí. El rosario, el escapulario y el zapatito de cachetes, porque me trae suerte. Y los dados también. ¿Sí? Y entonces se llega a crear un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es eso de trastorno rápido? ¿Qué es obsesivo compulsivo? Tengo la obsesión de y la compulsión de, es decir, si no lo hago, no estoy en paz. La obsesión compulsión es de que, otro ejemplo, estás son la 1 de la mañana y dices, creo que no cerré bien la puerta. Y no duermes hasta que no te paras y revisas que cerraste bien la puerta. No confías en tu memoria. Esa es la obsesión y la compulsión. Y si ya no se tiene ese objeto, y si no se practica ese ritual, la gente se histérica y se pone paranoica. Entonces, como no hiciste el ritual y no tienes el objeto, toda serie de desgracias te van a suceder. Pregunto, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la religión si tú no practicas este ritual para con tus hijos? Se va a enfermar el niño, se te va a morir y no va a ir al cielo. Túmbale el cuernito porque nació del pecado. Mira que la estancia del niño, el futuro en el cielo, depende de este ritual. Y si no lo haces, y se te murió a los 2 años, no va a faltar la abuela, la comadre, la tía que dice, ¿ya ves? ¿Ya ves? No lo bautizaste. Yo te dije. Pero eso te pasa porque ambiente de religión. Pues se enferma el niño. Como el niño. Chiquito. Es que no nos va a... Si la gente no practica el ritual y no tiene el objeto, se pone histérica y se pone paranoica. ¿Me están entendiendo esta parte que les estoy diciendo? Si no, como los de veras llegan a casa y a ver qué cosa es histeria y qué es paranoia. Pues esto le pasó a Job. Job, dice la escritura, purificaba a sus hijos después de cada festín. Lo acabamos de leer, ¿no? Dice la Biblia que duraban
no pocos días, eran muchos días. Y que entonces, cuando terminaban las festividades, Job lo primero que hacía era purificar a sus hijos. Todo un ritual. A ver, Karen, ven. A ver, Anaí, ven. Señor, y el aceite consagrado. Y Señor, ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Ahora traes el becerrito. Señor, esto para que calmes tu ira y para que Karen, Señor, no le vaya a pasar nada cuando salga del trabajo, ¿no? Y él pensaba, si no lo hago, algo malo les va a pasar. Se volvió obsesivo compulsivo, paranoico, y al final lo que tanto temía le sobrevino. Y él escribe su famosa frase: ay, lo que tanto temía me vino a suceder. Esto es pensamiento mágico. Que tu paz, tu vida, tu futuro, tu salud depende de un objeto y de un ritual. Está pesado lo que les estoy diciendo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Lo que el pensamiento mágico le dice a tu mente es: mira, si tienes pleitos familiares, si hay una desarmonía en tu casa, lleva agua bendita. Ve por el padre, ve por el pastor. Bueno, el pastor no va a echar agua bendita, ¿no? Pero ve por el sacerdote que riegue agua bendita en las paredes, barres y trapeas y lava los trastes con el agua bendita. ¿Sí? Y mira, santo remedio. Ahora te vas a llevar bien con tus cuñados, con tus tías. ¿Ve? Ve por el pastor. Pastor, venga y ore por nuestra casa. ¿Ya está pensamiento mágico? Sí. El pastor fue. El pastor no usa agua bendita, pero pues usa aceite consagrado, ¿no? Y entonces usa consagrado. Y entonces no tiene que ir a terapia, no tiene que ir al psicólogo, no tiene que ir a consejería, no tienes que modificar ciertas conductas él o ella. No, ya se resolvió. Si tu matrimonio anda mal, pacta con Dios. Suelta 5,000 pesos. Aquí no 10, ¿verdad? Pero pues sí, te avientas 5,000 pesos en la maratónica, ¿verdad? ¿Qué? Alma me pregunta que qué diferencia hay entre el pensamiento mágico y la fe. En esencia, la fe no está atada a un objeto ni a un... A ver, el pensamiento mágico está fundamentado en un acto, en un ritual, pues, o en un objeto. Y la fe, nuestra fe, está basada en una persona. ¿Sí? Y no depende de nuestras acciones. Por eso decía, religión es toda la serie de actos, de sacrificios, de costumbres que el hombre tiene que hacer para llegar al corazón de Dios. El cristianismo, en esencia, no es algo que tú tienes que hacer, es algo que Dios hizo para llegar a tu corazón. ¿Sí? Enseguida te voy a hablar acerca de un momento dado de la diferencia entre fe. Aguántame tantito. El pensamiento mágico le hace la vida más cómoda a los que la practican. A pronto. No tienes que trabajar. No tienes que modificar tu actitud. No tienes que modificar tu carácter. No tienes que mejorar tu relación de pareja. No tienes que leer ningún libro sobre el ADN de las relaciones, sobre... no tienes que leer libros. La gente le da flojera leer. Ni siquiera tienes que leer la Biblia, ya el pastor lo sabe todo. Para eso se fue al seminario. ¿Sí? Para eso le pagamos. Sí. Tú trágate todo lo que te dice.
no tienes que ser más asertivo, no tienes que poner límites con tu mamá, con tus tías, con tu hermana, con tu marido. No. Tú solo confía en Dios. Me decía una persona que se fue a... Su relación con su mujer estuvo muy, muy mal. Y luego otra iglesia y viene, vino a terapia y me dijo, es que me dejó mi esposa y se fue para Nayarit. Y dime, ¿por qué te dejó? Pues esto y esto y esto y más. ¿Reconoces que lo que hiciste fue incorrecto? Sí, no, pues sí. Bueno, ¿y qué dice tu pastor? Dice que ya se fue, que yo me busqué otra. Okay. ¿Pero qué dices tú? Después que extraño a mi mujer, extraño a mi hija, ¿no? 4 años. Y le dije, si realmente te importa, pues ve. Pero ella no quiere regresar, pues porque le golpeaba, porque le maltrataba. ¿No? Entonces, ¿qué debe hacer? Pues ve. Dile, pregúntale qué es lo que quiere ella. Entonces ella le dijo, si realmente me amas, te vienes para acá. No, te vienes y rentas un cuarto allá, trabajas en tu carácter, yo ya no quiero estar allá con tu mamá donde estábamos, encerrados en el cuarto, y te vienes acá, vamos juntos a la iglesia y me compruebas que ya cambiaste. Y él viene y me dice esto, y pues ve, pero aquí tengo mi carnicería, aquí tengo mi negocio, pues escoge si te importa más la carnicería, el negocio, o rescatar a tu relación, ¿no? Se fue, no lo recibió ella, dijo, te dije que te rentes ahí, llegó a rentarse, ¿no? Y empieza a trabajar tu carácter. Y empiezas por Skype teníamos terapia, ¿no? Y me decía, es que mire que tuvimos este problema. ¿No? Y le decía, hazle así, hazle así. Y me dijo, ¿sabe qué? Después de un rato me dijo, ¿sabe qué? Ya no voy a pagar terapia, yo lo voy a mandar a los diezmos. Le dije, ¿por qué? Pues estás congregando allá. Dice, es que usted me resuelve los problemas, usted me dice, hiciste mal aquí, hiciste mal allá. Yo voy con mi pastor allá. Y le digo, pastor, es que mire con mi esposa. Hermano, usted ore, siga orando, está orando, siga orando. Usted me dice, pelos y señales, estuvo mal esto, estuvo mal, modifica, pero el pastor me dijo, siempre, sea lo que sea, me dice, usted ore, confíe en Dios, el Señor va a hacer la obra, siga orando hermano, siga orando, póngase a ayunar. Mira, no me resuelve nada. ¿No? Dije, bueno, bienvenidos tus diezmos. Tú solo crees y haz los rituales que se te piden. En esta iglesia, ¿quieres ir al cielo? Tienes que ir a bautizarte. No al río, no a la estancia. Si quieres ir al cielo, tienes que ir a Guadalajara, hacer fila. Antes de ti hay 500 gentes. Y te tienes que bautizar en una pila donde abajo está enterrado el máximo profeta. Si te bautizas en cualquier otro lugar, no vale. No vas a ir al cielo. Pensamiento mágico centra su efectividad en un ritual y en un objeto. En la mente de Dios nunca estuvo el desarrollo del pensamiento mágico de su creación o de sus hijos. Dios no cree eso. Todas las amonestaciones, sus mandatos, apuntan a una responsabilidad. Reflexiona. En algunos salmos aparece la palabra Selah. ¿Qué significa la palabra Selah? Detente, reflexiona lo que acabas de leer, medítalo y cambia. Salmo 37:2. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La semana pasada hablamos acerca de, ¿esto es esto mágico? No. Si lees todo el Salmo, y les pido que lo lean cuando lleguen a casa, vas a entender que tu responsabilidad es, no te inquietes, ni envidies, ni imites a la gente mala que está prosperando. Verso 4. Deja de enojarte por todo, trabaja sobre tu ira. Verso 7. Desarrolla la virtud
de ser humilde. ¿Qué sería lo contraparte a ser humilde? Altivo, orgulloso. ¿Qué tiene que enseñarme él? La humildad es, ¿qué de bueno trae? A ver, vamos a escucharlo. Vamos a considerar. Total, lo que dice es mentira, pues desecha. Escoge ser justo, aunque no tengas mucho, antes que tener mucho, pero como resultado de injusticia y de maldad. Cuando pidas prestado, paga. Bueno, no el lunes, ni martes, ni viernes. Cuando tengas, sé generoso. Verso 21. Entrénate para diferenciar lo bueno de lo malo y así puedas aconsejar bien. Verso 30. Y ese entrénate no es agarrar un libro o libro de consejería y dormirme con él. ¿Sí? Aquí está el ADN de las relaciones en pareja. Señor, tu nombre, mañana ya lo sabré, ¿no? Para que sepas dar una buena consejería. Verso 37. Observa y aprende de los que hacen las cosas bien y de manera honrada. Y entonces yo pongo, aquí no hay nada de mágico, no existe objeto, no existe un ritual, existe una metanoia. Y ya. Entonces, Dios espera de nosotros lo mismo que los de Berea. Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Dicho así, aplicándolo, contextualizándolo, sería como decir, los de Francisco Javier Mina tenían una mentalidad más abierta que los de la Nicolás Bravo. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Repito, es importante, no tenían su Biblia ahí. Llegaban a su casa, encendían los rollos, contextualizando, y decían, a ver, Pablo dijo que en Deuteronomio 28 se habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Vamos a ver si es cierto. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Tres cosas. Tenían una mentalidad más abierta. Y no está hablando de open mind en cuanto a que los homosexuales y de las lesbianas y de que los tríos lésbicos. No. Tenían una mentalidad. Cuando dice una mentalidad más abierta, es lo contrario, es una mentalidad rígida o dicotómica. La dicotómica o rígida es o es negro o es blanco, punto. ¿No? Pero ahí tú dices, no, el negro es blanco. ¿Sí? Escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Los desgloso muy rápido. Igual que los de Berea, mentalidad abierta. No rígida, no absolutista, no dicotómica. Una mentalidad abierta, está abierta, valga la redundancia, al análisis, a la reflexión, dice hace rato. A ver, ¿qué trae? ¿Qué rollo? Vamos a escucharlo, decían. Los de Berea decían, vamos a escuchar a Pablo y a Silas. Vamos a escucharlo. No perdemos nada. Y después llegaban a casa y decían, estaban sus anotaciones como llegamos a casa. Cuando llegaban y encontraban que lo que dice Pablo era cierto, ¿sabes qué pasó? Fueron rebrujados. Escucha entusiasta. Esto significa una disposición a considerar, a entender. ¿Estás de acuerdo en que puedes estar aparentemente escuchando a alguien y no tener
después ni idea de lo que dijo. Tu oreja estaba como... Pero estás pensando en los frijoles, estás pensando en... De aquí va a llegar las carnitas. Y no, mejor, yo creo que mejor un pescado frito. ¿Sí? No, porque Cecina comía hace 8 días, ¿no? Es que la guía de pescado le puede ayudar. 3. Escudriñaban las escrituras para verificar si lo que les enseñaba Pablo era verdad. Y aquí pongo algo. El maestro o el predicador tiene la responsabilidad de ofrecer calidad y verdad. Pero el alumno, o sea, si ustedes, tienen la responsabilidad de discernir y retener solo lo que es sano, lo que es correcto y lo que es verdadero. Y la responsabilidad de ustedes es llegar a casa, ojalá y todos, con anotaciones y decir, a ver, sí es cierto. Como resultado, dice la Escritura, muchos judíos creyeron. No eran simples gentiles, eran judíos acostumbrados a discernir, a analizar. También lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres, verso 12. Y pongo, esto es una conversión integral que impactó su alma, su espíritu y su mente. Porque yo aunque sea una vez a la semana, me siento a ver y rectifico, ¿no? Esto es lo que... Lo que creyeron estos judíos y griegos era el mensaje del evangelio predicado por Pablo. Sin rituales, sin objetos mágicos. No les iba a facilitar la vida, de hecho se las iba a complicar, porque cuando se dieron cuenta que le estaban creyendo a Pablo con su cristianismo, los iban a rechazar los judíos ortodoxos. Cuando te conviertes al cristianismo, te va de por medio que te rechacen tu familia, que rechacen tus amigos. No les facilitó la vida. No se estaban convirtiendo en cristianismo porque ahora van a tener protección con los demonios y ahora van a ser prósperos. No les iba a ayudar a controlar a la suegra ni a la cuñada, ni como Job. Ahora que me convierto, entonces mis hijos ya van a dejar la droga y ya van a dejar... No. Pero ese evangelio les trajo paz a su alma, paz a su espíritu y paz a su mente. Y a partir de ahí iba. Eso pasó conmigo. Y eso yo conmigo. traje la paz a mi vida y pues mi esposo nunca lo pude cambiar que viniera aquí, que creyera en Jesucristo. Nunca. El evangelio no les estaba garantizando que su vida matrimonial se iba a resolver, que sus negocios iban a funcionar mejor. Le estaba prometiendo paz a su espíritu, paz a su alma y certeza a su mente.